Les quiero agradecer muchísimo que estén acá. Para mí es un placer. Así que vamos a tener una charla abierta sobre algunos temas y me gustaría comenzar con vos, Facundo. Recién hablaba del tema de organizaciones más humanas. Claramente yo veo nuestro trabajo esencialmente, además de ser un sistema operativo para la organización del futuro, lo veo como una máquina de generar empatía, ¿sí? Una máquina de humanizar tecnología. Que en general hablamos mucho del tema cuando no hablamos demasiado del tema cuando nos referimos a las organizaciones, pero uno sospecharía que mucho del éxito de una organización tiene que ver con la empatía. ¿Qué rol tiene? ¿Qué sabemos desde la neurociencia alrededor de la empatía? Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá, por su tiempo. El cerebro humano no cambió mucho de hace 50.000 años o más. Tenemos el mismo cerebro. Nos sentimos diferentes, obviamente, pero no somos diferentes. Y básicamente lo que hizo nuestra especie desde hace millones de años fue sobrevivir en un ambiente demandante, ambiguo, incierto, peligroso, y buscar el placer. Por eso sobrevivir es más importante que la verdad, y estar conectado con vínculos humanos también es más importante que la verdad. Por eso la evidencia no cambia lo que pensamos, porque lo importante como ser humano, lo que hicimos siempre fue detectar el peligro, buscar el placer, sobrevivir y usar los recursos cognitivos para eso. Hoy, los recursos cognitivos, tenemos el mismo cerebro, pero tenemos una cantidad de información enorme. Y los recursos cognitivos son los mismos de hace 40.000 años, 50 o más. Y eso nos produce un costo emocional, social, de sueño, de estrés. Y vivimos mal. Y estamos volviendo al vínculo humano, porque somos seres sociales. Si vos me decís, bueno, Facundo, vos estudiás el cerebro, que es el órgano más complejo del universo. No hay ningún otro órgano que intenta entenderse a sí mismo. Ni el aparato de inteligencia artificial más sofisticado intenta entenderse con la conciencia de sí mismo, ni el hígado intenta entenderse a sí mismo, ni el corazón. El cerebro es tan fascinante y tan complejo que intenta entenderse a sí mismo. Si vos decís, bueno, ¿cómo resumís al cerebro en 2 palabras? Que es resumir el órgano más complejo del universo en 2 palabras. Yo diría, es un órgano social. Necesitamos del otro. Y la empatía es el proceso cerebral por el cual nosotros imaginamos qué piensa el otro e incluso sentimos el dolor o la alegría del otro. Y eso es básicamente la esencia de lo que somos. Recién vine con una ingeniera y neurocientífica que me acompaña, Eugenia, y me contaba que hace 1 año y medio tuvimos discusiones con tu grupo de justamente esto que mostraste hoy, y hablamos de los grafos, de la importancia de buscar líderes. ¿Y qué hace un líder? El líder conecta egos, representa el grupo y en cierta manera articula empatía y promueve la empatía. Eso no va a cambiar. Así que lo que estoy diciendo ahora no cambió por miles de años y no tampoco veo que cambie en el futuro. Ahora, cuando todos los días nuestros hijos están sumidos en su teléfono, ¿cómo cambia la tecnología a nivel individual la generación de empatía? Bueno, es mi próximo libro, sale ahora en la Feria del Libro, es El futuro del cerebro. Y va a haber 3 capítulos. Uno es cómo la tecnología, cómo esta descripción que vos hiciste de un chico permanentemente conectado, está cambiando a nuestro cerebro. Otro capítulo es sobre las enfermedades de este siglo y del futuro, la epidemia de la depresión, del insomnio, de la ansiedad, del Alzheimer. Y otro capítulo sobre la evolución, como veo yo que tienen que ser las políticas públicas, pensando cómo la gente actúa en la realidad, se comporta en la realidad. Yendo a tu pregunta, y la conclusión de este capítulo del futuro del libro, es que vamos a volver. La tecnología para mí hoy, te lo digo, es como el tabaco hace 40 años o el azúcar hoy. O sea, vamos a ir a hacer una desintoxicación de tecnología en el futuro. Es fantástica la tecnología, es increíble, pero vamos a volver al humano porque no cambiamos tanto. A mí me gusta hablar de evolución. ¿Por qué? Porque hoy estar permanentemente conectado, con multitarea,
nos impacta negativamente. Baja el coeficiente intelectual 10 puntos. O sea, uno se siente más productivo, pero es menos productivo. Nos da ansiedad, estrés. Y a mí me gustaría reflexionar sobre la obra de Kafka. Kafka era una persona que se sentaba en su escritorio y en 3 o 4 horas surgía un cuento que influía en la literatura mundial. Imagínate el mismo cerebro, Kafka. Mismo hoy, con su laptop, abre el Word para intentar dedicarse 3 horas al cuento y aparece una señal que debe ser Kafka que resucitó. Sí. No le gustó, ¿eh? Una señal de que tenés mensaje de WhatsApp, vas a responder 5 a WhatsApp. Uno te preocupa porque es alguien que vos sospechás que quiere renunciar. Yo cuando veía la empresa de Globan, que siempre lo veo, es mi amigo, digo, es el único que le pasa que todo el mundo quiere estar ahí. Después, toda la empresa, cuando tenés un mail o un WhatsApp de 10 son 2 o 3 problemas. Ustedes son un oasis en las empresas del mundo. Entonces te empezás a preocupar. Kafka iría a chequear el diario 1, el diario de España, el diario de Estados Unidos, volvería al WhatsApp, a Twitter, a Facebook. A las 4 horas, Kafka estaría extenuado, sin recursos cognitivos, estresado, ansioso y no hubiese hecho nada. O sea, la tecnología es fantástica, no te voy a explicar acá, ni a ustedes, ni a él, qué es la tecnología, pero vamos a tener que volver a lo que nos da bienestar, que es disfrutar el momento, el contacto humano. Quiero terminar con 2 cosas, esta pregunta. Vos sos de Mar del Plata, Sí. Yo soy de Salto, de la provincia de Buenos Aires. Tengo 49 años, cuando yo tenía 2, no había venido muchas veces a Buenos Aires antes de venir a estudiar. Pero cuando vine me acordaba que los viajes duraban 5 o 6 horas. Mi papá manejaba, mi mamá estaba al lado y mi hermano y yo nos aburríamos atrás. ¿Se acuerdan cuando se aburrían? Imaginábamos, o sea, venía San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Luján, y nosotros soñábamos, nos imaginábamos, lo veíamos a mi papá. Hoy mis hijos, se les agota la batería del iPad y me piden el celular. O sea, están permanentemente en un viaje de 1 hora o 2 o en el avión conectados. Vamos a tener que volver a soñar, vamos a tener que volver a tener introspección, vamos a tener que volver a aburrirnos, porque no cambió mucho el cerebro humano. Nosotros nos sentimos diferentes, pero en la evolución somos parecidos a un cerebro humano de hace 100.000 años. Entonces, esto tiene un costo en nosotros. Y la tecnología puede ayudar también a que nos avise, decir, pará un poco, conectate, porque la conexión humana es irreemplazable, el vínculo humano es irreemplazable. Si yo estuviera por Skype acá, o por la conferencia, no sería lo mismo, porque el contacto humano genera descargas de neurotransmisores. Yo cuando saludo a alguien, al encargado en el edificio, al diariero, a una persona que me atrae en la calle, hay una descarga de oxitocina, que es una hormona de la conexión humana y social, y también dopamina de placer, que no pasa por Skype ni por call conference. Son buenas, pero nunca van a reemplazar. Por eso la educación a distancia es útil, pero nunca va a reemplazar al contacto humano. Susana, ¿qué importancia tiene la transparencia en la organización moderna y la digitalización de estos diálogos? Mira, nosotros venimos cada vez estudiando más este fenómeno de la transparencia y enfrentando el desafío de trabajarlo como transparencia social, ¿no? Y StartMeUp es un ejemplo de transparencia social. Y muchas veces cuando yo me escucho diciendo digitalización de diálogos humanos, es como que me agarra un poco de escalofrío, porque digo, wow, ¿qué estoy diciendo, no? Yo que me considero hiperhumanista. Y sin embargo, lo que venimos descubriendo es cómo facilita la conexión esta posibilidad de digitalizar los diálogos. Y pensando en cómo tiene que ser la cultura de la organización, ya que a mí me toca atender a la persona cuando está dentro de la compañía, lo que nosotros vemos es que lo que más hacemos en nuestra vida cotidiana y que es lo que nosotros debemos llevar adentro de la organización es la posibilidad de conjugar 3 verbos: elegir, dialogar y opinar. Que la verdad que son 3 verbos que nos vienen luego de cómo hemos estado acostumbrados a vivir en medio de las redes. Estás describiendo lo que un millennial le gustaría ser.
Sí. Ahora, pero no todas las organizaciones han nacido siendo nativas digitales. ¿Puede una organización ser millennial o debería ser un buen albergue para un montón de generaciones diferentes que cada una viene con sus usos y costumbres? Mira, esa es una pregunta que aparece muy frecuentemente y que a mí me gusta responder también haciéndomela yo primero y asumiendo la responsabilidad en la respuesta, ¿no? Yo me considero millennial. Aun cuando no nací en la franja, digamos, de años que le corresponde a un millennial, pero que yo no sea generación Y no quiere decir que no viva en este milenio. Y ser millennial, desde mi punto de vista, tiene que ver con entender cómo ha evolucionado el mundo. Nosotros no podemos parar esta evolución que vos mencionabas, pero lo que sí podemos hacer es elegir cómo vamos a vivir en medio de esta evolución. Cuando Chema hablaba hace un rato sobre cómo estaba viviendo la empresa por dentro, es algo que realmente representa un escalón más arriba en cuanto al progreso, en cuanto a la transformación, y creo que nuestro desafío es ser millennial, aunque sigamos conservando los gustos, las preferencias, características de nuestra edad. Pero la transparencia social se impone, hayas nacido en el año que sea, ¿no? Yo me siento millennial. Buenísimo. Y Facundo, en estas semanas hemos estado hablando mucho sobre Facebook, las islas de información, la manipulación de la información, incluso cómo estas islas de alguna manera generan oportunidades para populismos. ¿Cómo, digamos, teniendo en cuenta los hilos organizacionales, y uno ve en las organizaciones también se dan este tipo de cosas? Cuando tenés a alguien que te dice, sí, llename este formulario que en 2 días, dentro de los próximos 2 días te contesto, ¿no? ¿Cómo funcionan estos esquemas mentales que nos tienden a aislar y cómo crees que podemos ayudarlos a romper estos hilos? Bueno, volvemos a la evolución. Para entender nuestro cerebro, ¿ustedes nunca se preguntaron por qué somos humanos? Bueno, hice una pregunta que nadie respondió, no sé si... Pero damos por sentado que hablamos, damos por sentado que vivimos en grupos complejos, que nos vestimos, que hacemos este edificio, que hacemos Globan, que hacemos Ineco, que trabajamos como Susana en ayudar a corporaciones. Pero ¿por qué somos humanos? ¿Por qué nos diferenciamos de otras especies tanto, culturalmente, si tenemos casi la misma composición genética que algunos primates? Nosotros no somos tan diferentes con algunos primates en composición genética, siendo que culturalmente somos muy diferentes. Y algunos circuitos cerebrales como la agresión, el olfato, por ejemplo, el peludo tiene un sistema olfatorio más complejo que el olfato nuestro, porque ellos viven del olfato, nosotros no. Es decir, algunos circuitos cerebrales están tan desarrollados como los humanos, o más incluso, en algunas especies, y compartimos con las otras especies somos bastante similares genéticamente. ¿Por qué somos humanos? Bueno, por miles y miles y miles y miles de años de evolución, donde hubo saltos evolutivos. Un salto evolutivo es ser bípedos. Nosotros no siempre fuimos bípedos. Ser bípedos nos dio lugar a la bipedestación, nos dio lugar a la gestualización. La gestualización presionó para que se cree los gestos, para que aparezca el lenguaje. Nosotros no siempre hablamos como especie. Luego otro salto evolutivo fue uno muy importante, que fue la capacidad de vivir en grupos complejos. Después la capacidad de manipular al otro, de manipularnos a nosotros, de engañarnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para responder la pregunta de Guiber, para mí fue fundamental aclarar esto de la evolución nuevamente. Porque hace miles y miles de años, nuestro antepasado, cuando estaba en el bosque, que tiene el mismo cerebro que nosotros, disculpen porque estoy hiriendo el ego, que no somos tan diferentes, cuando nuestro antepasado hace 40, 50 mil años o más estaba en el bosque y veía una sombra, no empezaba a racionalizar si la sombra era un oso agresivo que lo podía matar o de una rama que se movía. Disparaba.
Porque si él analizaba las características de la sombra para ver si era de un oso o no, para quedarse o no, si era del oso quizás no vivía, no había otra oportunidad. Primer concepto, es más importante sobrevivir que la verdad. Voy a los fake news y a los hilos y a los esquemas mentales. Primer concepto, en nuestra evolución es más importante sobrevivir que la verdad. Y lo otro que es importante, más que la verdad, es pertenecer a un grupo social, porque somos seres sociales. Les cuento un dato. Hace unos años, Lancet, una revista más prestigiosa de medicina, publica un artículo que las vacunas producían autismo, un pánico en el mundo. Luego, todos los padres que vacunaban a los chicos pensaban que podían estar vacunándolos y aumentando el riesgo de autismo, terrible. Luego se dieron cuenta que ese artículo fue un fraude, penalizaron al autor, sacaron el artículo del journal, que eso es algo inédito en la medicina, y hubo mucha evidencia científica, y hay mucha evidencia científica que las vacunas no producen autismo. O sea, es un hecho concreto, las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo hay mucha gente que cree, tiene esquemas mentales, que las vacunas producen autismo. Esa gente confrontada con la evidencia, no razona que la evidencia cambia su esquema mental. Lo que hace esa gente, busca otro que piense igual que ellos, que la vacuna produce autismo. Porque para nosotros es más importante pertenecer a un grupo que la verdad. Y además la evidencia que confronta nuestros esquemas mentales, vos desde Mar del Plata, yo de Salto, con tus padres, tus vecinos, tus tíos, la raviolada, el país, la hiperinflación, el aprender inglés. Aprender inglés. Es distinto hoy los esquemas mentales que formas a tu hijo, que ya sabe inglés por su colegio bilingüe, que no sé si come tanto ravioles los domingos, ni tiene tío que tienen PAMI. Entonces, los esquemas mentales de tuyos y de tus hijos, de mis hijos, son diferentes. Y uno va construyendo esquemas mentales. Cuando la evidencia contradice los esquemas mentales, se produce un disconfort cognitivo. Entonces, ¿qué hace uno? Descarta lo que no coincide con lo que uno opina. Entonces, a la mañana nos levantamos y leemos los editorialistas que coinciden con lo que nosotros pensamos. Seguimos en Twitter a la gente que piensa como nosotros. Vamos por la vida con nuestros esquemas mentales, con nuestros prejuicios, con nuestra visión, porque no podemos analizar todo. Entonces, nuestros esquemas mentales nos ayudan a vivir automáticamente, que es como vivimos. Por eso, después otro tema que podemos charlar es cómo la inteligencia artificial, si superará a la humana y demás. Nosotros somos parte, el cerebro humano es cuerpo y cerebro, no es cerebro solo. El cuerpo tiene impregnados memorias. Entonces, vamos por la vida en forma automática, descartando lo que no coincide con nosotros, con lo que pensamos previamente, y tomando en cuenta lo que coincide con nosotros. Porque si no, tenemos un conflicto cognitivo. Por eso es difícil cambiar. Ese es el concepto que quiero dejar. No es tan fácil cambiar. Hay libros de cambiar, charlas sobre cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos sesgos, que vivimos con prejuicios y con sesgos. Y ya ese reconocimiento es muy importante para empezar a cambiar, cosa que no es fácil. Pero nosotros vivimos con esquemas mentales y la realidad no es como es. Es como uno o nuestro cerebro interpreta que la realidad es. Sí, de alguna manera, una de las cosas más sorprendentes de estos tiempos es que las empresas que más admiramos han nacido en el mundo de no tener nada. No tienen nada para perder, nada, o sea, no, tienen todo para inventarse. O sea, Uber, la compañía más grande de taxis del mundo, no tiene ni un solo taxi. Airbnb, la más grande de real estate, no tiene ningún edificio. Entonces es como, en cuanto la gente empieza a acostumbrarse, el cambio es extremadamente difícil. Y penetrar esos cambios y hacer que la gente se acuerde que tiene que actuar de una determinada manera es muy difícil como líder, ¿no? Susana, ¿qué rol tiene el líder en esta organización? ¿Qué es la cercanía del líder? Esto que yo venía haciendo cuando venía para acá, haciendo likes de estrellas de gente que está en la India, conectándome de alguna manera con ellos. ¿Cómo debería ser el líder moderno? Mira, lógicamente que no le vamos a encontrar una respuesta tipo receta. Me parece que lo más importante es que reconozcamos qué es lo que nos está pasando hoy con relación al trabajo, qué es lo que nosotros vamos a buscar en el trabajo, qué nueva significación está teniendo el trabajo en nuestra vida. Y creo que a lo que aludía Facundo, en términos organizacionales, nosotros lo definimos como mindset. ¿Y cuáles son esas creencias? ¿Cómo se agrupan las creencias de todos nosotros? No importa qué lugar ocupemos, para que sepamos que cuando tenemos una responsabilidad,
la juguemos de la manera tal de que sea funcional a lo que a todos nos importa hoy. Hoy todos queremos ser visibles, ser reconocidos. Esto que vos mencionabas como ejemplo, nosotros lo vemos todo el tiempo en LinkedIn. Yo te invité ayer por LinkedIn. Gracias. Digamos, porque me importó. Conversamos el otro día por teléfono. Bueno, estuvimos charlando y yo quiero que él me conozca. Y me gustaría que él me quisiera conocer. Cuando nosotros pertenecemos a esa gran red organizacional y vos mostrabas el mapa de tu compañía y decías la importancia que le das a esa sensación cuando se recibe una estrella, refleja exactamente la manera actual de vivir el mundo hoy. Yo me acordaba de una publicidad de hace un tiempo que me pareció avanzada, que es esa de mirame, 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 ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Y digo, hoy todos estamos buscando eso, ¿no? Que el otro nos mire, no solamente que nos mire, sino que nos registre. No por nada le estamos dando tanta importancia a los que estamos trabajando en el área de personas a ese concepto que viene del marketing, ¿no? Y que es el Customer Experience, y cómo hoy lo que nosotros estamos buscando, porque lo que nos interesa es que nuestros colaboradores, nuestros equipos vivan la compañía como propia, para que puedan sentirse felices y brinden lo mejor que tienen, su inteligencia humana, sus emociones, eso que técnicamente llamamos la milla extra, ¿no? Ese querer hacer un poquito más, el no estar encerrado en el cuadradito de tus funciones, en ese terrible job description que debo confesar acá entre nosotros que somos poquitos, que me parece terriblemente arcaico. Sí. Mira, una de las cosas que pensaba el otro día es que apenas uno entra en una organización, dejó de ser quien era en la anterior organización y tener todas sus credenciales y empieza desde cero, empieza a generar reputación desde cero. Y esa reputación es fundamental para desarrollar mi carrera, para sentirme valioso dentro de esta organización y para, por supuesto, querer quedarme. De alguna manera, lo que he notado es que este tipo de herramientas pueden acelerar la creación de esta reputación. Exacto. Que de otra manera no la lográs. Si vos no tenés la chance de poder estar en una reunión impresionando a Martín Migoya para que Martín diga, este tipo es inteligente, che, lo voy a llamar, no pasa. Exacto. Entonces, ayer justamente hablábamos, tenemos una oficina en la India donde en el momento de la adquisición nos juntamos, nos charlamos con todo el top management y con todos los que estaban abajo. Inmediatamente esos tipos ganaron un puntazo enorme de reputación que hace que hoy lideren desde Asia algunos de nuestros estudios. Y eso es un tema que muchas veces cuando vos sumás una nueva persona que lo único significativo es, che, reclutamos a alguna persona más, particularmente una compañía donde vos estamos reclutando 300 personas por mes, es importante facilitar la creación de esa reputación de una manera rápida, porque si no la gente se va. Pero vos fíjate, asociado con esto, lo que sí nosotros tenemos que reflexionar respecto de si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo como líderes que vivimos en este momento y para responder a cómo preferimos trabajar, es si controlamos o no controlamos. Y quebrar esa ilusión de controlar al otro para generar esa conversación libre, esos diálogos libres, esta posibilidad de hablar con Martín Migoya el primer día que vos entrás a la compañía y conocerlo y tener ganas de estar con él. O si no estás todos los días con él, saber qué existe, cómo es, cómo piensa, cómo diseñó esa oferta para vos y qué propósito tiene la compañía para ver si coincide con tu propósito. Para mí el líder actual tiene que ser un arquitecto social. Totalmente. En vez de estar bajando línea, tiene que crear las condiciones para que determinadas cosas se den. Porque si vos no estás ahí, cuando vuelvas a tomar una persona en una organización que va acumulando determinadas malas costumbres, tarde o temprano, a las 2 semanas, el tipo se subsume a la cultura y es uno más. Pero bueno, no quería... Estas condiciones se crean, y esto que vos decís lo completo con el concepto de hábitat organizacional.
que es un concepto que viene de la arquitectura, que son los grandes especialistas en diseñar espacios para que las relaciones ocurran, y de la biología, que en ese pequeño hábitat uno crea las condiciones favorables para que esos fenómenos deseables también ocurran. Facundo, sé que estás por lanzar el libro sobre el cerebro del futuro o el futuro del cerebro. El futuro del cerebro. El futuro del cerebro. En tu opinión, ¿qué lugar nos va a quedar a los humanos? ¿Las máquinas van a reemplazarnos? ¿Las máquinas van a lograr generar, a tener emociones? Bueno, el origen del libro, que hace 3 años lo estamos escribiendo con Mateo Niro, que es licenciado en letras, y es un placer hacerlo con él porque yo estoy convencido que la ciencia, sobre todo la ciencia del cerebro, no se permite la ambigüedad que se permite el arte y la literatura. Entonces es un diálogo entre un científico y un artista, con datos científicos, pero tomando en cuenta la ambigüedad que se permite el arte y la literatura. Y el libro nace porque, como experto en el estudio científico de la mente humana, del cerebro humano, empecé a leer libros internacionales de gente que no estudiaba el cerebro, que era o historiadora o experto de Google o de universidades tecnológicas, o sea, tecnólogos, futurólogos, ingenieros e historiadores que predecían el futuro, que las máquinas van a superar al cerebro humano, que vamos a tener digital immortality, o sea, que cuando vos te mueras físicamente, vamos a tener toda tu memoria de Mar del Plata. Hoy a la tarde tenemos a alguien que intentó hacer eso. No sé cómo llamarlo, pero en pendrive, que es medio antiguo, ¿no? Pero tenerlo Y hay cosas que son interesantes, hay cosas que no podemos descartar que pasen no ahora, y hay cosas que son delirios. Entonces, mi idea es, como experto en la mente, decir, bueno, voy a primero entender qué quieren decir estos futurólogos o tecnólogos, decir, mira, después voy a la opinión de alguien que conoce, nosotros tenemos un ecosistema en la Argentina de 300, 400 investigadores del cerebro de primer nivel internacional y además tenemos un ecosistema con todo el mundo en nuestra área. ¿Y qué piensa un neurocientífico de esto? Así que va a ser un libro, no solo la visión mía, sino creo que de todo nuestro ecosistema, lo vamos a representar nosotros con Mateo, sobre cómo va a evolucionar. Yo creo, para resumir un poco, que vamos a volver, la tecnología va a ser fantástica, es fantástica, va a ser fantástica, pero vamos a tener que volver a lo humano, al contacto humano, a la introspección, a vivir el presente. Eso va a ser un aspecto que yo veo en cuanto a la relación con la hiperconexión y la tecnología. Veo que va a ser algo que vamos a tratar, como pasó con el mail, va a pasar con la tecnología. Debe pasar, porque los humanos no cambiamos, o sea, en miles de años, y no vamos a cambiar. Pero sí veo, ya existe la interfase computadora-cerebro, ya hay pacientes implantados con registros de electrodos, chips, que hay una interfase entre cerebro y máquina. Veo que va a haber en el futuro, no sé si tan pronto, pero va a ser cada vez más común que algunos humanos van a tener una parte biológica y una parte de computer science, de tecnología, y va a haber un híbrido ahí hacia el futuro. Ya pasa, ya hay gente con Brain-Computer Interface, ya se pueden mandar algunos pensamientos por Wi-Fi, ya se pueden leer ciertos... a ver, no quiero decir leer pensamientos, pero por ejemplo, si una persona es cuadriplégica, no puede mover ningún miembro, pero su cerebro está intacto porque la lesión fue en la parte posterior del cerebro, en la parte que desconecta el cerebro racional del control de los músculos. Esa persona está en silla de ruedas por 10 años, puede pensar, quiero mover el brazo y agarrar el vaso de agua y tomar agua, pero su cerebro no puede producir el control de los músculos, porque hay una desconexión. Hoy pasa que hay registros con una grilla de electrodos que se pone en la corteza cerebral y los electrodos registran la actividad del pensamiento. Es decir, quiero mover el vaso y no que diga quiero mover la silla, quiero mover el vaso. Ese pensamiento se decodifica con un software específico y se activa por la fuerza de ese pensamiento, entre comillas, el brazo robótico que mueve el vaso o que hace la acción que la persona pensó. Eso pasa hoy. Y eso va a ser utilizado en el futuro
no solo para personas con déficits cerebrales, sino quizás para alguien que no tenga problemas cerebrales, pero que quiera manejar Internet con la fuerza del pensamiento o googlear con la fuerza del pensamiento. Eso no se puede descartar, está pasando. De ahí a que las computadoras o la inteligencia artificial nos supere, bueno, ya nos superó muchas cosas, o sea, la velocidad de procesamiento de datos es increíble, la capacidad de que las computadoras o los software hagan cosas para los que no fueron programados ya existe, ustedes lo saben mejor que yo. Ahora, el tema que planteamos, y esto es lo que toman muchos futurólogos y tecnólogos en el mundo, no en la Argentina, y hacen un poco unas predicciones que yo no coincido. Lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro es una conexión entre el cerebro y el cuerpo. El cerebro no se puede entender aislado del cuerpo. No hay una dualidad, por eso Descartes estaba errado. Y eso no se va a poder superar. Pero bueno, no tengo tiempo para explicar todo el libro. Bueno, la verdad es que sí, diste en algo súper, en lo cual yo creo que es la tecnología nos ha empujado muchísimo con todos estos estímulos a de alguna manera robarnos un montón de tiempo, y es nuestra responsabilidad, así como hoy Martín hablaba con Chema sobre el tema de cuál es la responsabilidad en el uso de la tecnología. En nuestra opinión, desde Globant, es nuestra responsabilidad el poder generar tecnologías que aumenten nuestra humanidad. Y bueno, fue un gustazo poder charlar con ustedes. Y lamentablemente no tenemos más tiempo, pero quiero agradecerles mucho que hayan venido. Gracias a vos. Los presenté con sus títulos, pero además los quiero presentar como grandes amigos y les agradezco mucho. Gracias. Gracias a vos.